Cómo está envalentonada la derecha latinoamericana, digámoslo. Y de eso vamos a hablar ahora, chickens, de eso vamos a hablar ahora, porque ustedes lo saben, siempre lo decimos, todos los domingos solemos clavarnos obligatoriamente las notas que escribe Jorge Elbaum, por ejemplo, en El Cohete a la Luna, y este domingo escribí una nota que apenas la recibí, apenas la leí, se la mandé a Tuti y le dije, amiga, tenemos que hacer esta nota. La nota se llama Internas, Derechas y Torcidas, 6 grupos se disputan la herencia deshilachada de Juntos por el Cambio. El análisis que todos queríamos que alguien haga. Queríamos que alguien ponga en palabras eso que estamos viendo, pero con mucha más profundidad lo hizo él, ¿no? Él es periodista, es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, es Jorge Elbaum. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido de vuelta a Ya Fue. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el llamado. Un placer, Jorge, como leerte cada domingo en El Cohete a la Luna. Te digo de verdad, me hizo poder comprender un poquitito todo ese tipo de cosas que uno va observando de repente en la oposición argentina, sobre todo en la derecha, ¿no? Y vos en esta nota subdividís a esta derecha en 1, los oxidados liderados por Mauricio Macri; 2, los pragmáticos cuya figura central es Horacio Rodríguez Larreta, a quien es indiscutible que lo estamos viendo erguido más que nunca con respecto a las elecciones del año que viene; 3, los bandoristas con Emilio Monzó a la cabeza; 4, los ultraliberales televisivos con Spert y Milei; 5, los castrenses de uniforme celeste comandados por el ex cara pintada Juan José Gómez Centurión; y 6, los especializados en ajustes representados por Ricardo López Murphy. Ese no lo tenía en el radar yo. Yo sí lo tenía en el radar porque viene dando muchas conferencias, viene metiendo su fichita de a poquito, de cameruza, López Murphy. Jorge, acabo de hacer esta descripción, te spoileé un poquitito lo que contás en la nota, así por lo menos el enunciado de los 6 grupos. ¿En qué contexto estamos? ¿En qué momento se encuentra la derecha nacional? Básicamente disputando el amor de sus grandes admiradores y queridos, que son la Embajada de Estados Unidos, los grupos concentrados locales y, por último, la trifecta mediática, léase Clarín, La Nación e Infobae. Es decir, estos 6 grupos intentan de alguna manera recuperar el liderazgo de esa derecha que ha fracasado estrepitosamente en términos políticos. La verdad es que fue exitosa en términos de enriquecerse a algunos familiares y a las 1000 familias más prominentes de este país durante el cuatrienio macrista, pero en términos políticos fue un fracaso porque no logró darle continuidad en otros 4 años, menos mal, sí, a su actividad concentradora serial, ¿no? Y en ese marco está claro que Carrió empieza a sacarse de encima, a tirar por la ventana a Macri y busca tener nuevos candidatos. Bueno, Carrió es la expresión, obviamente una de las expresiones orales del Departamento de Estado en nuestro país, sí. Y bueno, estos 6 grupos se disputan a ver quién va a liderar ese proceso de oposición que tiene una primera etapa el año que viene con las elecciones de medio término y obviamente apunta a, dentro de 3 años, contar con alguna candidatura que exprese a esa tradición que en la historia argentina era marginal, la derecha pura, porque el radicalismo históricamente ocupaba, por lo menos después del irigoyenismo, un lugar más centrista. Bueno, lamentablemente y tristemente el radicalismo se ha sumado a la derecha y hoy por hoy se ha sumado graciosamente porque sus referentes están esparcidos en parte de estos pedazos. Sí. Por ejemplo, el ex gobernador de Mendoza juega con Macri, de la misma manera que el actual senador de la Ciudad de Buenos Aires, Lustó, está jugando con Larreta. Y Morales, el carcelero de Milagro Sala, sí, está invisibilizado tratando de ser funcional actualmente al oficialismo para no perder lo poco que tiene en términos de su gobierno provincial. O sea que el radicalismo ha implosionado y se encuentra, de hecho, López Murphy es un ex histórico integrante del radicalismo, claro. Lo llamaban hace un tiempo el Bulldog, sí, que también la expresión de uno de estos 6 grupos. Claro. Jorge, ¿estamos en condiciones en este momento y con este contexto de entender quién está mejor parado y quién está peor parado en todo esto que vos decís de cara a las elecciones, por lo menos del año que viene, ¿no?
Sí, indudablemente quien lleva la delantera es quien es Larreta, el larretismo, vamos a decir, vamos a inventar, o ya está empezando a circular eso, Sí. que es el que está teniendo el apoyo tanto de Carrió como de Ritondo, como Vidal, etcétera. Están jugando ahí, tratando de encontrar un centro, ¿no? Buscan, en estos tiempos están tratando de buscar socios, digamos, llamémosle, por el centro, al socialismo de Lifshitz o de Roy Cortina, buscan ese espacio y realmente están teniendo la delantera en este momento de cara a las elecciones del año que viene. Bien. Y recién vos mencionabas los medios de comunicación y lo que Macri llamó en su momento el Círculo Rojo, donde también está Clarín, ¿no? Y La Nación, etcétera. Vemos cómo esos medios o este lobby tremendo no es que tampoco elige particularmente alguno de estos grupos por sobre el otro, porque de repente Macri sale a hablar y da una entrevista y lo levantan a pleno, de repente Horacio Rodríguez Larreta tiene un blindaje innegable, de repente también cualquier cosa que diga Milei en cualquiera de los canales donde pulula pronosticando hiperinflación desde hace 6 años, también tiene mucha repercusión mediática, o es levantado por muchos medios. ¿Vos ves cierto favoritismo por parte del Círculo Rojo o están dejando abiertas las puertas por algo en particular? Perdón, sumo algo. La Nación, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene un suplemento de todos los domingos dedicado, o sea, de Juliana Aguada directamente, donde justamente la ponen ahí como, ¿qué le pone Juliana Aguada al mate? ¿Y qué le pone? Y sale todos los domingos, digamos. O sea, que ahí hay un acompañamiento, evidentemente. Sí, yo lo que creo es que la etapa de los grandes monopolios transnacionales, la Embajada de Estados Unidos, y los que realmente mandan, que después están en una etapa de horadar al gobierno nacional. Bien. Entonces, en ese sentido, les sirve un payaso como Milei, les sirve Aguada, cualquier cosa que permita de alguna manera lastimar, horadar, poner en falta, cuestionar al oficialismo, al gobierno nacional, les sirve. Bien. Después se tomarán el tiempo, en todo caso, seguramente, para hacer campaña abierta por alguno de estos que en su momento las encuestas le den mejor. Pero en la etapa actual el objetivo es ampliar el daño posible al gobierno nacional. Muy interesante esto, muy interesante, porque no es que están eligiendo un candidato en particular, sino que el objetivo ahora es desgastar al gobierno nacional y abrirle la puerta a este tipo de candidatos para que se construyan. Sí, y es verdad esto, que siempre terminan, digamos, yendo a favor del candidato de derecha que mejor funcione en ese momento. No es que tienen un favoritismo concreto, sino justamente todo lo que sea ir contra el peronismo, funciona. Sí, efectivamente. En realidad es una doble tarea de pinzas, que es desgastar e instalar. Sí. ¿No? Vos, al mismo tiempo que buscan tratar de buscar las fallas, que por supuesto en cualquier gobierno está, es decir, no existe un gobierno que no cometa errores, claro. Es imposible, no existe persona que no cometa errores. Entonces, bueno, buscan permanentemente eso y obviamente cuestionan incluso por lo que son aciertos también. Esa es la parte de ampliación del daño. Y después la instalación, instalan a los seis grupos, en todo caso, más algunos que otros probablemente, con el objetivo de ver cuál de ellos tiene capacidad el año que viene para producir más daño electoral, en este caso, al gobierno nacional. Claro, es un plan clarísimo. Pasito a pasito. Tuvimos durante esta cuarentena, estamos viviendo un momento muy particular, que es una pandemia, algo completamente inesperado e inédito en el corto plazo, mirando para atrás, y hubo una sucesión de manifestaciones de los llamados anti-cuarentena a lo largo de todo lo que fue la cuarentena. Incluso la semana pasada, que ya no había más cuarentena, que pasamos del ASPO al DISPO, hay gente que parece que no tiene tele y se fueron a manifestar al Congreso el miércoles un par de personas pidiendo el fin de la cuarentena cuando la cuarentena ya había terminado. Pero eso es lo que demuestra también cierta irracionalidad, ¿no? De este grupo, quizá, de cierta parte de este grupo de gente que salía a manifestarse. ¿Por qué vimos a diferentes grupos como los Milei Expert o ese macrismo más recalcitrante disputándose o medio peleándose por ver quién es el que comandaba a ese grupo de gente? ¿Cuál es la importancia que tenían esas manifestaciones en este contexto, Jorge? Yo creo que ahí hay dos elementos que son importantes para analizar. En principio, que justamente estos grupos están en esa disputa, a ver, de quién se queda con el liderazgo de la derecha en Argentina,
De hecho, en la Puerta de Olivos, 2 semanas atrás, casi le pegan a Milei y a Esper, Sí. digamos, grupos vinculados al macrismo. Es decir, hay una disputa por quién lidera esta, porque en realidad ese liderazgo, insisto, es una disputa por cuál tiene más visibilidad pública, cuál se instala más, y al mismo tiempo por tratar de que no existan los otros grupos. Si, claro, de hecho, el macrismo acusa históricamente a Milei de haberle sacado, no sé, 200.000 votos, una cosa así, o 300.000 votos, perdón, que sí, tampoco le hubiese alcanzado al macrismo para ganar las elecciones, pero digo, están las disputas de la derecha. Yo creo que desde una perspectiva opuesta, alternativa, desde el otro lado, es decir, del nacionalismo popular, lo que hay que hacer es no colaborar para que estos grupos se junten, claro, digamos, no hacer el trabajo que ellos no están haciendo. Esto es fundamental, y al mismo tiempo también tratar de consolidar al interior del Frente de Todos una unidad en debate. Recordemos que el Frente de Todos es un frente que tiene grupos diferentes, donde está el kirchnerismo, está el masismo, está una tradición que viene, que llamémosle a esta altura del albertismo, etcétera, etcétera, y que, bueno, implica debates, discusiones, etcétera, pero no hacer que esas discusiones sean funcionales a los intereses de la derecha. Esas discusiones hay que darlas no en las redes sociales, claro, no en ámbitos públicos, no en la tele, sino al interior de los espacios de activismo, de militancia, de reflexión, de formación de cuadros, y creo que es una experiencia imprescindible para todos aquellos que nos interesa obviamente la política, pero al mismo tiempo no queremos hacer el juego a estos sectores que lo único que buscan son intereses egoístas, claro, de enriquecimiento personal de grupos sociales, y logran engañar a la sociedad con discursos de la libertad, cuando en realidad son discursos vacíos, discursos abstractos. Cuando uno habla de la libertad concreta de los seres humanos para vivir, para sobrevivir, para tener trabajo, para poder educar a sus hijos, ahí ya esa libertad desaparece en su discurso. Entonces, claro, hay que siempre llevar estos discursos de los valores abstractos, que son típicos de la derecha de hace centenas de años, a la realidad práctica. Bueno, ¿querés hablar de la República? Hablemos de la República en términos prácticos. ¿Qué quiere decir? República viene de plebe, viene de pueblo, viene de organización social colectiva, y viene de regulación y una importancia del Estado por sobre el egoísmo. Cuando quieren hablar de los derechos individuales, hablemos de las posibilidades que tienen las personas reales para ejercer su posibilidad de desarrollo de vida, no del egoísmo de los sectores concentrados. Bueno, creo que hay un gran trabajo para hacer de concretizar estos valores en abstractos que tiene la derecha y llevarlos a la realidad práctica. Y hablando de esos valores abstractos, hemos visto el surgimiento ya hace un par de años, primero con esta figura mediática de Milei, que de repente pasaba a no solo ocupar lugar en los programas como Animales Sueltos, donde es una especie de show de la no política o de la política, como le quieras decir. Después pasó un poquitito por el lado de los chimentos, se hizo como una figura así mediática, sí, importante. Rara y que no se entiende. Rarísima, que no se termina de entender, pero que tiene mucha repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y a mí me genera mucha curiosidad, Jorge, te soy sincero, porque no sé si es que de verdad van tomando lugar. Uno veía muchos carteles de gente diciendo Milei, Esper, viste, en estas marchas antivacuna, si son realmente que están creciendo o si es que son muy ruidosos. ¿Cómo explicarías vos este fenómeno de los llamados libertarios, que a mí me parece que son liberales más que libertarios, pero ¿cómo explicarías vos el surgimiento de este tipo de movimientos que quizá 8 años atrás no lo teníamos tan presente? Bueno, es muy importante, esa pregunta es muy importante, porque en principio tiene que ver con dos fenómenos. Sí. El primero, el más importante, es que los medios, la trifecta mediática de nuestro país, Clarín, La Nación, Infobae, tiene como histórica alternativa, vos lo decías de alguna manera, la no política. Milei es la expresión de la lumpenización, si se quiere, del discurso político, ¿no? Sí. Hacer de la política algo del insulto, de la ofensa, de los gritos, de la agresión, sí. Despreciar sistemáticamente algo tan importante y tan central de la República como es el debate público, en el debate del ágora, ¿no? Donde la gente toma decisiones a partir de escuchar, de participar, de ser protagonista, de discutir, de votar, de activar, de militar, etcétera, etcétera. Bueno, Milei es tomado por los medios y expuesto con un doble mecanismo. Por un lado, como decía antes, para instalarlo,
como un discurso pedagógico falso que reivindica las libertades, cuando en realidad lo que reivindica es el egoísmo, no las libertades. Cuestiona la libertad de la inmensa mayoría de la población argentina. No hay libertad cuando no hay regulaciones que permitan contener el poder del dinero. Exacto. Es decir, lo que pide, y por eso la verdad es un insulto a la racionalidad y a la conciencia hablar de que estos tipos son libertarios. Libertario es una palabra históricamente vinculada al anarquismo, claro, que tiene que ver justamente con las posibilidades de desarrollo del individuo libre sin presiones externas. Estos tipos están operando fuertemente por la presión externa más importante, que es la presión del dinero, de los poderosos, de los ricos, a los cuales ellos denominan eufemísticamente el mercado, ¿no? Y con eso oculta graciosamente un montón de operaciones de gente. El mercado no existe, el mercado son personas reales que en nuestro país 1000 tipos salen a comprar dólares y te aumentan el dólar. Exacto. No son el mercado, son 1000 tipos, nombre y apellido. Entonces terminé con esas falsedades abstractas de estos miserables que en realidad te hablan de la libertad y decís, bueno, hablemos de la libertad, me parece bien. La libertad es un bien que está en la Constitución y además nadie, ¿quién va a hablar más de la libertad? El otro día he escuchado a Dolina maravilloso que había tomado algo de expert, ¿no? Que me pareció genial. Dolina es un intelectual orgánico de nuestra generación y de este país, y que me decía, libertad sí o sí. Entonces se preguntaba, Dolina, brillante, decía, no, si es libertad sí o sí, no hay libertad, digamos. Es libertad, yo elijo, no, ¿quién puede decir, yo elijo no ser libre? Digamos, es una tautología, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es que estos tipos que te hablan de la libertad, lo que están hablando es de su libertad, la libertad de pocos para destruir y quedarse con la riqueza de la mayoría. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo para hacer pedagógico, político, digamos, educativo, de formación de gente, para cuestionar esto. Estos tipos están en los medios porque a los medios les conviene destruir la política, y que la política la hagan los mercados, es decir, estos 1000 tipos, ¿no? Y están también ahí para pedagogizarnos, o pedagogizar a los incautos acerca de palabras abstractas. Uno dice, pero este tipo defiende la libertad, qué bien, está en contra de los que no están en libertad. No, nadie puede no defender la libertad, todos defendemos la libertad. ¿A la libertad de quién? ¿La libertad para qué? Claro. ¿La libertad para educar a tus hijos o para la libertad para ellos postulan, por ejemplo, que no tiene que haber IFE, después lo cobran muchas veces, ¿no? Como, no sabía, no tiene que haber indemnización para los desocupados cuando los echan. Esa es la libertad que pretenden, la libertad de la gente muerta de hambre, digamos. Y creo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy tranquilo, no hay que entrar en el juego del insulto, ¿no? Porque es autodestructivo también, pero cuestionarlos, desafiarlos y no callarse la boca, ¿no? Y creo que tenemos que tener compañeros y cuadros políticos para darles el bate incluso a estos miserables, también en esos medios, y hay que bancarse, obviamente, sus insultos y no permitírselos, por supuesto, pero no hay que dejarlos que hablen solos, porque si no, lo que termina pasando, esto es lo triste, que el discurso ese penetra, que es lo que buscan estos grupos hegemónicos, que penetre un discurso vacío, que compra fácilmente, pero que no es llevado a la realidad y es engañoso. Total. Jorge, perdón, me voy a ir para cualquier lado si me permitís, pero me parece muy interesante, o sea, quiero aprovechar que estás acá y que tenés un análisis político que me interesa realmente mucho. Estamos hablando de la derecha y ahora me quiero ir un poco para la izquierda, entre comillas, porque para mí ya no se entiende muy bien. Pero ¿cómo podés entender vos, o qué me podés decir de esta cuestión que surgió ahora del Frente de Izquierda absteniéndose del aporte solidario extraordinario, cuando parte de su discurso es que la crisis la paguen los capitalistas, estamos intentando que eso suceda, y de repente cuando finalmente se presenta un proyecto que hace un mínimo de justicia, está bien, no es el ideal claramente, pero hace un mínimo de justicia para este lado, la izquierda decide abstenerse. ¿Cómo explicás el fenómeno de la izquierda en nuestro país? Porque es un fenómeno. Sí, no. En principio, nuevamente pasa algo similar a los liberales cuando han vaciado el lenguaje y lo utilizan en términos de engaño. La izquierda en Argentina está dentro del Frente de Todos. De ninguna manera
la izquierda son los trotskistas. ¿No? Eso es una falta de respeto, plenamente. Es contradictorio, lo ha sido siempre. Digamos, pregúntenle a los gobiernos de izquierda en Cuba, en Venezuela, etc. Para que los trotskistas juegan con la derecha, a veces, muchas veces por ingenuidad, otras veces porque están infiltrados por la derecha, otras veces porque son funcionales. Los trotskistas que se apropian de la palabra izquierda, de alguna manera, hay que decirlo ya, no hay que mentirle más a la sociedad, no son de izquierda, son de derecha, más allá de usar la palabra de izquierda. Entonces, porque si no, no se entiende la lógica de la Revolución Francesa, donde unos se sentaban a la derecha, otros se sentaban a la izquierda, claro. y realmente estos tipos se sientan a la derecha, digamos, de la Asamblea. Entonces, no son de izquierda más allá de usar la palabra, de la misma manera de que los ultraliberales no son libertarios, claro. ¿no? Más a la sociedad. Claro. Es una vergüenza. Simón Radovitzky era libertario. Ahí tenés. No, estos muchachos que defienden a los ricos. Una vergüenza. Y de hecho, los muchachos estos, los trotskistas argentinos, que lamentablemente, porque hay que decirlo, que el Partido Comunista Argentino está dentro del Frente de Todos. El PC está dentro del Frente de Todos. Hay dos partidos comunistas, creo, el PC y el PCC. Y el PCC, ambos están dentro del Frente de Todos, como otras 30 organizaciones de izquierda de la Argentina, que obviamente están en un frente nacional, popular, progresista, de izquierda, etcétera, etcétera, que es el Frente de Todos. Ahora, no le mintamos más a la sociedad, los trotskistas no son de izquierda. Los trotskistas juegan con la derecha, han jugado siempre con la derecha, históricamente en la Argentina siempre han sido funcionarios a la derecha, o sea, es una organización de derecha que dice ser un frente de izquierda. Muy interesante Clarísimo. esto. Muy interesante porque recién hablábamos de la derecha, ¿no? Y de cómo está en este constante movimiento, de cómo se intenta reinventar. Bueno, el PRO viene de ahí, ¿no? De ese intento de reinventarse de la derecha. E incluso llegan al poder en un momento con Mauricio Macri como presidente. Los resultados están a la vista. Pero la izquierda, o esta izquierda, como le decíamos, el trotskismo, que quizás se pone la bandera de la izquierda argentina, está en un estancamiento hace décadas, Jorge. Hace décadas que está en este estancamiento, ¿no? Nunca el trotskismo en ninguna parte del mundo ha logrado salir de esa tradición automarginalizada y funcionar a la derecha. En ningún país del mundo tiene una impronta. De hecho, digo, aquellos que les interesa la literatura, a partir de esos movimientos en la década del 30, el propio Trotsky dijo, yo no soy trotskista porque esos grupos realmente no tienen nada que ver conmigo. Y la realidad son grupos marginales, muy dañinos, por supuesto, sobre todo en los ámbitos universitarios, en las comisiones internas de las fábricas, etcétera, que trabajan siempre para la derecha, son funcionales a la derecha, y lamento porque arruinan una vieja tradición de izquierda, robando una palabra que no les corresponde. Yo tendría que ser frente funcional a la derecha, de izquierda, digamos, de ninguna manera. El FID con D al final. A lo sumo centrista, si querés, ¿no? Como para regalárselos, si no los queremos meter tan en la derecha, en el centro, para ser generosos. Es que son funcionarios a la derecha, realmente yo creo ya no podría ni siquiera llegar al centro. Claro, me encantó. Qué interesante, ¿no? Esto. Jorge, para ir cerrando esto, estamos describiendo lo que pasa, ¿no? Estamos tratando de describir más o menos qué es lo que está pasando ahora. De acá a las elecciones del 2019, ¿a qué temas vamos a tener que prestarle especial atención de cara a estas elecciones que se nos vienen en 2019 con respecto a 2021, perdón, 2021. Ya estamos mirando tan al pasado. Estamos mirando tan al pasado. De cara al 2021, ¿qué tipo de cuestiones vos creés que van a ser claves con respecto al escenario electoral, al escenario político? No sé, vencimiento de deuda, no sé, ¿qué cuestiones vos creés que van a ser claves? No, una clave obviamente es la negociación con el Fondo Monetario y lograr que haya un gap para empezar a pagar para el 2025, una cosa así, eso va a ser importante. Un segundo elemento creo es la posibilidad de despegue del consumo y de las pymes como elemento central para lo que los economistas llaman un rebote en B corta, ¿no? Si logramos que la vacuna esté para principio del año que viene, etcétera, etcétera, es harto probable que la gente, después de un año tan doloroso, tan dramático, tan
vinculado a la enfermedad, a la muerte, no solamente en Argentina, sino en global, se lance a tratar de recuperar un poco el tiempo perdido en términos de, sobre todo de turismo interno, claro, de algunos consumos de fin de semana, etcétera. La gran apuesta es que eso esté claramente en el clima social y económico en los primeros meses del año que viene y que permita repensar nuestra realidad cotidiana frente a las elecciones de octubre del año que viene. Yo soy muy esperanzador y hacia adentro creo que el Frente de Todos tiene que hacer un trabajo de afianzamiento, de vinculación territorial. Yo creo que es clave recuperar esto que hoy está lastimado, lógicamente, sí, por una dificultad del contacto, ¿no? Pero hay que recuperar la fiesta barrial, hay que recuperar locales partidarios, hay que recuperar el trabajo con los niños en los barrios populares. Digo, hay un trabajo enorme para hacer, y bueno, la realidad es que teniendo un gobierno que es sensible a los dolores de las grandes mayorías, uno no puede dejar de ser esperanzado y de poner el granito de arena en cualquier aspecto, ya sea en lo reflexivo, en lo comunicacional, en lo pedagógico o incluso en el activismo y en poner el cuerpo como lo están haciendo muchísimos compañeras y compañeros que me merecen la admiración más profunda. Veo lo que están haciendo en Provincia de Buenos Aires, que me llena de admiración, tanto los curas en Opción por los Pobres como los compañeros en los locales militantes, que son un ejemplo y que merecen nuestra admiración, nuestro respeto y hacer lo que ellos hacen, ¿no? También seguir ese tránsito para defender un gobierno que por supuesto tendrá errores, va a seguir teniéndolos, es imposible no tenerlos, pero que tiene una distancia tan enorme con la lógica neoliberal del macrismo y de cualquiera de estos 6 grupos miserables, así lo digo sutilmente, en términos casi académicos, ¿no? Que tenemos que defender lo que tenemos, a capa de espada. Hay que ser bueno con los buenos y muy malo con los malos, y no al revés. Y no al revés, me encantó. Gran cierre para la nota. Como siempre, con mucha claridad y mucha docencia, Jorge Elbaum, aquí en el aire de Ya Fue. Jorge, te agradecemos como siempre por tu tiempo. Es una constante para nosotros los domingos abrir el cohete a la luna y ver qué nos trajiste esta semana. Te agradecemos por haberte tomado el ratito de conversar un ratito con nosotros y ayudarnos a pensar lo que pasa. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición siempre. Un abrazo. Abrazo Chau, Jorge, grande. muchas gracias. Abrazo grande. Y se me pide con los dedos, Jorge ¡Viva Elbaum, Perón, viva Perón! ¿Cómo te gusta a vos, cómo disfrutás de estos momentos? No, un capo, Jorge Elbaum, de verdad. Yo se los recomiendo. Los domingos en el Cohete a la Luna se manda unas columnones tremendos. Todo, la verdad es que todo el Cohete a la Luna es espectacular. Sí, es un medio que siempre vale la pena leer. Es una usina de muy buen contenido y hay gente muy capacitada y muy piola realizando columnas e investigaciones Los ahí. análisis que hay en esa página, en ese medio, que es una revista online, digámoslo, es un medio de comunicación online, Es de pipí cucú, espectacular, de rechupete, como me gusta decir a mí. Jorge Elbaum, periodista, sociólogo, doctor en ciencias económicas. Ponen Jorge Elbaum en Google y les van a saltar además todas las notas que viene escribiendo. Es un montonazo que están muy buenas porque son todo este tipo de análisis bien profundos para pensar un poquitito. Total. 12:44 del mediodía. Quiero decirle, Alex. ¿Qué dice Alex? Alexander, no dice nada, por eso. Tenés 15 minutos para recordarme el tema para pasar mañana. 15 minutos te quedan. Se repicó, que mirá, Alex, que no te lo pasa, Mirá que no te lo pasa. Pero no te lo paso porque no me lo acuerdo. No, y porque sos un poquito mala también. También. Bueno, tenés un poquito de maldad. Pues. Ahora un tema Iken, porque como tiene de malo, tiene de bueno y de repente te elige un temazo como este.